Continuamos, ya nos acompaña en nuestros estudios nuestro segundo invitado, Gonzalo Muñoz, el doctor Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días. Bienvenido, gracias por estar en el espacio de Punto Noticias de Radio Pichincha con Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La vicepresidenta de la República se ha pronunciado a raíz del anuncio que hizo ayer el agente fiscal en el sentido de que se va a vincular a la vicepresidenta Verónica Abad a esta investigación del caso Nene por un presunto tráfico de influencias en el que se indaga a su hijo, al señor Barreiro. La vicepresidenta asegura que no ha sido notificada todavía por parte de la Fiscalía sobre esta supuesta vinculación y que por lo tanto aún no está vinculada y su hijo no está sentenciado. Considera ella que esta es una acción de persecución política, así lo ha dicho este anuncio por parte de la Fiscalía. ¿Qué debe pasar para que ya sea oficialmente vinculada a este proceso? ¿Debe primero contar con la aprobación por parte de la Asamblea Nacional para que sea vinculada y le puedan iniciar una investigación penal en este caso? Licenia, muy buenos días Alexis, doctor. Gracias por la invitación, un gusto estar en Pichincha Universal. En este caso, la situación de la vicepresidenta de la República ha empeorado. Si bien es claro que el gobierno nacional la quiere fuera, incluso utilizando métodos que desde mi punto de vista serían inconstitucionales, como por ejemplo el tema de la consulta al Procurador General del Estado, buscando que se interprete una norma que no necesita interpretación. El artículo 93 del Código de la Democracia es bastante claro. Cuando un funcionario público, en este caso el presidente de la República, va a acceder a la reelección, tiene que pedir licencia obligatoria. Y esa licencia obligatoria configura una ausencia temporal del primer mandatario y quien tiene que reemplazarlo es la vicepresidenta de la República. Las interpretaciones que han querido darse a una sentencia de la Corte Constitucional que analiza otro problema jurídico, el problema del cómputo de los periodos de reelección en el caso de que exista una disolución de la Asamblea Nacional o una destitución del presidente de la República en lo que conocemos como muerte cruzada. Pero respecto al tema de la licencia es bastante claro. Ahora bien, en el tema penal, he podido seguir el caso por lo que está en los medios respecto a la acusación que se le hace al hijo de la vicepresidenta de la República. Considero yo que existen audios que son bastante preocupantes, ¿no? Donde se puede ver el audio de este joven solicitando parte de la remuneración o casi toda la remuneración a un funcionario de la vicepresidencia de la República. Esa es la responsabilidad penal, es personal. Ahora bien, el fiscal a cargo del caso ha encontrado elementos que podrían vincular a la vicepresidenta Verónica Abad a este caso. Como tiene fuero de corte, tiene que subir a la Corte Nacional de Justicia y el proceso en la Fiscalía a la Fiscal General del Estado. Lo que tiene que haber en este momento es una audiencia de vinculación y en esa audiencia de vinculación tiene que resolverse necesariamente el levantamiento de la inmunidad de la cual goza la vicepresidenta para ser juzgada y tiene que haber una autorización por parte de la Asamblea Nacional para que pueda ser procesada en este tema penal, para lo cual se necesitan 92 votos, es decir, una mayoría calificada. Ese es el primer paso que tiene que existir. Mientras tanto no hay vinculación. No puede haber, no se la puede vincular hasta que la Asamblea Nacional no resuelva levantarle la inmunidad. ¿Qué pasa, perdón doctor, ahí, qué pasa en el caso de que no existan los 92 votos? Digamos, llegan a 70 y se quedan ahí y la Asamblea no autoriza el procesamiento de Abad. Si no existe un pronunciamiento positivo para la vinculación de la presidencia de la República o para el procesamiento de la vicepresidenta de la República, no podría continuarse el proceso penal en contra de Verónica Abad. ¿No hay antecedentes antes de escenarios similares? Existen antecedentes de escenarios similares, sin embargo, de lo que yo recuerdo, dos principalmente. El caso del ex vicepresidente Jorge Glass, en el cual en el año 2017, agosto, si no estoy equivocado, la Asamblea Nacional dio la autorización para que continúe ese procesamiento penal. Y otro caso similar se dio, por ejemplo, en el caso de María Alejandra Vicuña, pero aquí ya no es tan similar. ¿Por qué? Porque ella no ejercía las funciones de vicepresidenta cuando la Asamblea Nacional dijo, yo no soy competente, la señora ya no ejerce las funciones de vicepresidenta de la República y por lo tanto devuelvo la solicitud a la Corte Nacional de Justicia. Esos dos antecedentes podemos llamarlos como principales, siendo el del ex vicepresidente Glass
exactamente igual en este caso si es que llegara a darse la audiencia de vinculación. Es decir, podría quedarse entonces en suspenso cualquier tipo de vinculación si es que la Asamblea no se pronuncia. Por supuesto. ¿Qué camino? Porque lo que estamos viendo es que el gobierno está buscando el camino para deshacerse de Abad. Si es que ya no es posible la vinculación judicial a través de la autorización de la Asamblea, ¿qué otro camino le quedaría al presidente Noboa para no encargar el poder a Abad? A ver, esto es realmente grave lo que estamos viviendo, ¿no? Una pelea personal entre el presidente de la República y la vicepresidenta se ha convertido en un asunto de Estado. Hoy vemos que todo el mundo está hablando de qué va a pasar el momento que le toca encargar del poder. Entonces, en un país que actualmente tiene prioridades mucho más altas en temas de seguridad, en temas de empleo, etcétera, en temas de salud, estar enfocándonos y distrayéndonos en estos temas realmente es bastante preocupante, si es que el tema penal no llegara a avanzar, por el tema de que la Asamblea Nacional no da los 92 votos para levantar la inmunidad de Verónica Abad, pues las posibilidades del gobierno se reducen sustancialmente. Le queda también el tema de la consulta al Procurador General del Estado, que pienso yo que el Procurador es un hombre serio. Yo no sé si el Procurador quiera jugarse el pellejo en una cosa tan inconstitucional, tan ilegal y tan descabellada como decir que no tiene que pedirse licencia porque está optando por no está optando por la reelección, en este caso, que es el argumento que se está planteando. Incluso el Código de la Democracia establece sanciones para quienes en ejercicio de su cargo realicen proselitismo político y por supuesto campaña política, es decir, ese artículo 93 del Código de la Democracia está concatenada con otras disposiciones del propio Código. No veo yo por dónde podría darse una interpretación distinta. Es muy forzado, es descabellado, es inapropiado lo que pretende consultarse al procurador, y considero yo que no sería correcto que se dé una consulta favorable en ese sentido. Lo que podría pasar después es que al procurador la Asamblea le plantee un juicio político. Yo pienso que esa va a ser la consecuencia. Esa va a ser la consecuencia, lamentablemente, pero espero yo que se actúe en derecho y que no se violente la Constitución y se violente la ley. Doctor, digamos que la Asamblea no aprueba el proceso penal, o que le vinculen al proceso penal, que el procurador actúe en derecho, pero todavía le queda la denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral que le puso el señor Guarderas. Allí, ¿qué pasa si el Tribunal Contencioso Electoral, como por lo que hemos visto en los últimos meses y con los cuestionamientos que hay alrededor de los jueces, termina fallando en contra de la vicepresidenta de la República? ¿Qué pasa ahí? Esa es otra denuncia que para mí no tiene ningún sustento, llamémoslo así. Lo que se le está acusando a la vicepresidenta de la República es por hacer precampaña electoral cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca en las elecciones de febrero del 2023. Vamos a suponer que efectivamente hizo precampaña, si así existen las evidencias que lo demuestren, como dicho sea de paso, lo hacen todos los candidatos, ¿no? Pero la selectividad es lo que molesta y se le ha criticado al consejero Guarderas en contra de la señora Abad. Existen sanciones que deben ser proporcionales, ¿ya? Pienso que haría bastante mal el Tribunal Contencioso Electoral en disponer una destitución por un acto de precampaña de una candidata que ocupó los últimos lugares para llegar a la alcaldía de Cuenca. Entonces, si bien se podría llegar a imponer una sanción, dudo mucho yo que pueda ser una destitución del cargo del presidente de la República. Recordemos pues un caso reciente similar en el caso del alcalde de Quito. Se le imputó una infracción electoral poco similar y pues claro, prevalece siempre la proporcionalidad, no hubo una destitución. Si bien se le puso una multa un poco alta, bastante alta diría yo, pues se privilegió el control democrático, es decir, que fue un alcalde electo en las urnas, pues estaría mal destituirlo por una infracción de este tipo. Pienso yo que la misma suerte puede correr Verónica Abad, o debería correr Verónica Abad. Ahora, doctor, más allá de las consideraciones de carácter técnico, jurídico, constitucional, por supuesto, y las lecturas que se hacen desde ese aspecto de lo académico a esta situación, detrás está, digamos, algo que usted acaba de mencionar con respecto al tema del alcalde de Quito, ¿no? Y que prioriza en este sentido el tribunal el momento en que finalmente lo juzgan. Uno puede creer que podía terminar siendo hasta injusta la sanción, pero bueno.
Creo que fue el mal menor. Pero lo de fondo es el tema democrático, ¿no? Y en lo que respecta a la democracia, tiene que ver también con la construcción de las organizaciones políticas, de las candidaturas, de la formación de cuadros, de la formación de los binomios. Y acá, digamos, el origen de este problema, que usted bien decía, es un asunto personal, parte del hecho de que hay un candidato a la presidencia que escoge a su compañera de fórmula y que hoy no se siente a gusto habiéndola escogido él, ¿no? Hay matrimonios que duran un mes, otros que duran años, y después de años de estar juntos se dan cuenta de que no pueden convivir y se separan, ¿no? En este caso el matrimonio no llegó ni al mes ni al mes, ¿no? Entonces, ¿cuánto daño le hace casos como este en particular a la democracia? Por algo que usted también decía hace un momento, y es, deberíamos estar hablando sobre los aspectos relacionados con el desarrollo, relacionados con la pobreza, relacionados con la infinidad de necesidades que tienen los ciudadanos en el país, la inseguridad, que es el problema que más nos aqueja ahora, la falta de empleo. Estamos debatiendo sobre esta situación y este conflicto que nunca debió haber sucedido. Entonces, en juego también está el sistema democrático del país y cómo las instituciones pasan a convertirse todas, el CNE, el procurador, la asamblea, casi que en árbitros del sistema democrático. Exactamente, como yo decía, esto se convirtió una pelea personal en una cuestión de Estado, donde, dice Alexis, han participado el procurador, el Consejo Nacional Electoral, que se inhibió de dar un criterio, desde mi punto de vista lo hizo de forma correcta, pero claro, todo esto nace por una mala elección del actual presidente de la República al momento de escoger su binomio. Vimos ya que en la segunda vuelta actuaron bastante separados, pues, y una vez ya electos, se confirmó dicho distanciamiento que hoy ha llegado a una pugna gigantesca a nivel, como digo, de un conflicto de Estado. Y aquí valga la ocasión para decir que el problema nace desde las organizaciones políticas. Muy pocas organizaciones políticas tienen cuadros de formación, producen, si cabe el término, políticos profesionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede al final? Cuando ya están por inscribir candidaturas, claro, se busca lo que se puede encontrar en ese momento y aparecen este tipo de ciudadanos que no tienen ningún interés en común, interés público me refiero en común. Y claro, ya si es que si les favorece el respaldo popular, como sucedió en este caso, pues se evidencian las pugnas de forma posterior. Entonces sí debemos, o deben las organizaciones políticas, formar cuadros. Yo considero incorrecto, y lo he criticado siempre, que no funcionen bien las elecciones primarias. Las elecciones primarias son las llamadas para fortalecer la formación de cuadros. Quiero hacer un recorderis. La única vez que yo he visto que funcionen bien las elecciones primarias fue allá por el Movimiento País en los años 2000, no quiero equivocarme, 2008 o 2009. Para las seccionales. Exactamente, que se eligió, compitieron como democráticamente porque cabía Augusto Barrera y Galo Chiriboga, por ejemplo, por la alcaldía de Quito, y la gente fue a las urnas de forma primaria para elegir quién debía ir, y lo ganó Augusto Barrera. Me parece que algo similar ocurrió en la provincia del Guayas con, no me acuerdo si era Jimmy Jairala y la hermana del expresidente Correa, que también perdió una primaria en Guayaquil, pero no me acuerdo contra quién compitió. Y creo que en alguna ocasión, perdón ahí la digresión, doctor, en la izquierda democrática entre Borja y Bacacarbo, me parece que hubo un ejercicio algo parecido. Algo parecido, sí, pero de ahí no pueden convertirse las elecciones primarias en lo que la mayoría, ya casi la totalidad de las organizaciones políticas actualmente hace, que vaya el dueño del partido o el caudillo histórico del partido con las listas de los candidatos hechas como en un crucigrama, y solamente pues en la asamblea a modo de primaria uno levanta la mano y dice sí, están aprobadas todas. Pienso que debe fortalecerse el sistema de primarias y hacérselo de forma correcta. Doctor, en caso de que finalmente la vicepresidenta se respete el orden constitucional, la vicepresidenta se encargue de la presidencia el tiempo que el presidente Noboa se postula a la reelección, ¿qué atribuciones tiene? Porque ella ya ha anunciado que, bueno, el incrementar el IVA, el eliminar los subsidios de los combustibles no estaba en el plan de gobierno que presentaron para ganar la elección, y ha dicho así un sinnúmero de cosas que
puede ella hacer y qué no puede hacer en ese periodo que estaría encargada la presidencia? A ver, efectivamente, el momento que la señora Abad le tocaría, en el momento de la campaña, asumir la presidencia de la República, tiene las facultades propias del primer mandatario, ¿no? Con todas las competencias que la Constitución le asiste. Ahora bien, yo sí pienso que hace muy mal la señora Abad, que comete errores bastante seguido, en decir que va a proponer políticas contrarias al gobierno del presidente Noboa. Olvidemos si estamos a favor o en contra del presidente Noboa. Es absolutamente absurdo que venga una vicepresidenta o vicepresidente por un periodo de 33 días a querer cambiar todo lo que ha hecho el gobierno. Repito, nos guste o no nos guste, ¿sí? Es un periodo muy corto de tiempo y ella lo que tiene que hacer en caso de que le toque asumir el poder es llevar el barco durante ese mes sin que exista ningún tipo de cambio extraordinario, nada de cambios de gabinete, de envío de proyectos de ley sin consentimiento de quien es verdaderamente presidente de la República y ese tipo de cuestiones. Eso habla muy mal de la señora Abad. Ella pues tiene que comprender cuál es su rol dentro del gobierno. Simplemente es un encargo temporal en la cual le corresponde por lógica y por sentido común seguir con lo que ha venido haciendo el gobierno, repito, estemos a favor o en contra del mismo. En caso, dice usted, de que le toque todavía duda, que le van a dejar encargada la presidencia, ¿tienen algún otro mecanismo para impedirlo? Constitucionalmente no. Yo pienso que le corresponde a la señora vicepresidenta de la República, en virtud del artículo 146, asumir de forma temporal en caso que el presidente de la República pida la reelección. La única forma sería, pienso yo, que existan las 92 votos, la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, se proceda con su enjuiciamiento y que decida dictarse una medida de prisión preventiva en la formulación de cargos. Algo que también sería, desde mi punto de vista, bastante desproporcional, toda vez que el hijo, que es el principal implicado en este caso, llamémosle el autor, ¿no es cierto?, goza de una medida sustitutiva de rindiendo una caución. Entonces, si el hijo está con una medida sustitutiva, pues mal haría, pienso yo, la Fiscalía, mal haría la Corte Nacional de Justicia en otorgarle una medida tan severa como la prisión preventiva a alguien que está ejerciendo la vicepresidencia. Pero ella puede seguir ejerciendo en ese escenario, digamos, ella podría seguir ejerciendo la vicepresidencia de la República. Analicemos los dos casos, Licenia. En el caso de que ella se le dicte una orden de prisión preventiva, automáticamente, así siga en Israel y no regrese al país, se configura una ausencia temporal, de forma inmediata. Ahí no se necesita interpretación de ninguna institución. No. Inmediatamente se genera una ausencia temporal y si esa ausencia temporal supera el tiempo de 3 meses, se convierte en ausencia definitiva. ¿Sí? Ahí aplica el 150 de la Exactamente, Constitución. Aplica el 150. Durante ese tiempo, el presidente puede disponer a un ministro de Estado o elegir un ministro de Estado para que ocupe temporalmente la presidencia hasta que se envíe la terna y en 30 días la Asamblea Nacional proceda a elegir una nueva vicepresidenta de la República. Por el contrario, si le dictan medidas sustitutivas a la prisión preventiva, esto es la presentación periódica ante un juez, el grillete electrónico, etcétera, ella puede seguir en ejercicio de sus funciones y no se configuraría una ausencia temporal. ¿Y qué pasa con el caso como tal, el caso penal que involucra al hijo, este caso Nene? Porque según este señor que ha hecho la denuncia, que al principio no dijo mayor cosa, pero ahora ha asegurado que la vicepresidenta conocía los acuerdos de las negociaciones de su hijo, ¿qué pasa con ese proceso si es que la vicepresidenta no logra ser vinculada? A ver, el proceso penal, más allá de lo que pueda decir el denunciante, ¿no es cierto?, son cosas que tienen que irse probando con evidencias dentro de un sistema penal más acusatorio como es el nuestro. Si la vicepresidenta no es vinculada, no existe la autorización de la Asamblea Nacional, pues la Fiscalía tendrá que seguir el proceso contra las demás personas involucradas, en este caso, por supuesto, su hijo, y tomar las medidas respectivas de acuerdo a los elementos o pruebas que existan en este momento dentro del proceso penal. La ausencia temporal, recuerdo que fue una de las líneas que mencionó Esteban Torres cuando habló de la posibilidad de encargarle a un ministro o ministra de Estado la presidencia de la República. La ausencia temporal solo se configuraría si es que hay una orden de prisión. Es decir, por ejemplo, si el gobierno argumenta que como está en Israel ella no puede ejercer el cargo de presidente, eso no es un argumento para justificar la ausencia temporal. No, Alexis, ¿por qué?
porque el artículo 146 de la Constitución establece que para que exista una ausencia temporal del vicepresidente o vicepresidenta tienen que haber dos factores: uno, la enfermedad, o dos, una causa de fuerza mayor que le impida ejercer el cargo. En este caso, pues no existe ninguna de las dos. Está por decreto ejecutivo cumpliendo funciones en Israel, es decir, no se configuraría una fuerza mayor, peor aún una enfermedad. Pero si es que existe la prisión preventiva, ahí sí existe una fuerza mayor que le impide ejercer el cargo. ¿Y no deberían esperarse a que haya una sentencia en ese caso si es que ella la procesan para separarla del cargo? Y eso no funciona así. ¿No deberíamos primero saber si es culpable o no? Dependiendo por qué, de lo que se adopte. Si se adopta una medida de prisión preventiva, como le mencionaba Lesenia, en los 3 meses se configura una ¿cómo se llama? Ausencia definitiva, perdón, se me fue el término, una ausencia definitiva. Sin embargo, si es que se le pone una medida sustitutiva, ella va a poder seguir ejerciendo su cargo hasta que exista una sentencia en el ámbito penal. Ahora, como están los tiempos, pues yo pensaría que lo que dura un proceso penal para que exista una sentencia en firme, ella ya va a dejar de ser vicepresidenta de la República. El presidente Noboa va a ir a la reelección, obviamente, con otra persona candidata a la vicepresidenta, gane o pierda, pues la señora Abad ya no seguirá en el cargo y no le van a dar los tiempos para que exista, desde mi punto de vista, una sentencia ejecutoriada, no de primera instancia. La forma en la que anunció esta vinculación la Fiscalía, ha habido algunos colegas suyos, doctor Muñoz, a los que les ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Vemos que la Fiscalía usa mucho este asunto de la comunicación, los medios digitales y demás para promocionar ciertos casos. ¿A usted esto le hace pensar mal o le hace pensar bien con respecto de cómo está llevando la Fiscalía este caso? A ver, yo he visto que, bueno, en este caso aceptaron la caución el hijo de la vicepresidenta y como bien dices, Alexis, la Fiscalía General del Estado utiliza estas formas comunicacionales para entablar relaciones, llamémoslo así, con la ciudadanía. Claro, mucha gente nos dice ahorita, ok, el timing es precisamente para procesarla penalmente y que no pueda acceder al cargo temporalmente de presidenta de la República. Considero yo que lo que debemos analizar en este momento es los elementos que van a existir en la vinculación para determinar la participación o no de la señora Verónica Abad en este caso, supuesto caso de tráfico de influencias. Entonces ahí, cuando tengamos elementos que nos dé la Fiscalía, elementos sólidos o no para su vinculación, tendremos un criterio más formado respecto del asunto. En otros temas, doctor, hace algunos días Esteban Torres, en respuesta a ciertos movimientos dentro de la Asamblea, pronunciamientos también del Pleno como tal, por ejemplo, el haber aprobado una enmienda que limitaba las atribuciones del Ejecutivo a la hora de vetar un proyecto de ley, habló de que en la Asamblea se estaría configurando una nueva mayoría para promover un juicio político. Explíquele un poco a la gente en qué condiciones se da un juicio político en contra de un presidente de la República y si actualmente hay o no hay justamente esas condiciones como para llevar adelante un proceso como tal. El presidente Noboa ha gozado del apoyo legislativo de todos los bloques, incluso de alguien que son frontalmente oposición, para aprobar 5 o 6 leyes económicas con una mayoría bastante importante. No debe verse mal que existan divergencias entre la función legislativa y el presidente de la República. Esto bajo ningún concepto implica en este caso que exista una conspiración o la intención de llamar a juicio político al presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, a diferencia de otros funcionarios, por ejemplo, los comprendidos en el artículo 131 de la Constitución, no puede ser llamado a juicio político por incumplimiento de funciones, sino única y solamente por las causales establecidas en el artículo 129. ¿Cuáles son estas? Casos de concusión, cohecho, peculado, traición a la patria, genocidio, etcétera, delitos sumamente graves, obviamente analizados en este caso desde el ámbito político. Actualmente pues no existe ningún indicio, conducta o acción del presidente de la República que nos lleve a determinar una posible causal para juicio político. Ese es inexistente. Las convergencias es lo ideal en una democracia entre el Ejecutivo
y el Parlamento, pero también siempre van a existir divergencias, como han existido en este caso de la enmienda constitucional, en el proyecto de la ley de la renta de los municipios, y eso también es normal en democracia. ¿Y qué pasa si esta comisión multipartidista que va a analizar el contenido del informe de la Nación que ofreció el presidente de la República el 24 de mayo determina en su informe que todo lo que dijo no es cierto? A ver, en ese caso es una obligación de la Asamblea Nacional que se perfeccionó en el año 2020 cuando existió una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que sea una comisión la que emita un informe al Pleno de la Asamblea Nacional para que verifique, obviamente, la veracidad, los datos y la información contenida dentro del informe dado a la Nación por el Presidente de la República. En caso de que se verifique que información y datos no son acordes y no son veraces acordes a la realidad, a lo que dio el presidente de la República, la Asamblea Nacional en una resolución así tiene que determinarlo. Pero no existe un efecto jurídico de esa resolución de la Asamblea Nacional. Recordarás, Alexis, pues que en el año 2022 le hicieron exactamente igual al expresidente Lasso. También se habría, la Asamblea lo quiere enjuiciar políticamente, y ahí también se aclaró. No, a ver, esta es una obligación de la Asamblea Nacional que tiene que determinar. Es una obligación constitucional, además. Obligación constitucional. Una obligación constitucional que tiene la Asamblea Nacional para determinar el alcance, la veracidad del informe a la Nación. Entonces no tenemos que crear falsas realidades. Lo que resuelva la Asamblea Nacional quedará como un pronunciamiento político fuerte, por supuesto, desde el Parlamento, pero de ahí, de un efecto a un juicio político al presidente de la República, pues es totalmente descabellado. Lo que podría haber, digamos, es la elaboración quizás de un informe señalando las imprecisiones en la información y un pedido extra de información con alcances para que se aclare. Desde luego que sí. ¿Qué es lo que va a pasar? La comisión va a emitir un informe, ¿ya? Antes lo enviaban a la Comisión de Régimen Económico, que era la que más hacía estas cosas. En este caso han decidido que sea una comisión multipartidista, lo cual me parece bien. Voy a ser sincero, que exista representación de todas las bancadas y organizaciones de la Asamblea Nacional. Entonces se verifica en el informe, y en el informe dicen, ok, estos datos son correctos, estos no son correctos, las recomendaciones son estas y las conclusiones son estas. Y en virtud de ese informe, la Asamblea Nacional tiene que emitir una resolución diciendo, ok, el presidente de la República ha cumplido su plan de trabajo o no ha cumplido su plan de trabajo. Y ahí puede requerir cuestiones como las que tú mencionas, Alexis, se envíe más información respecto a temas de salud, respecto a temas de migrantes, etcétera, lo que el Parlamento considere necesario. Ahora, el contenido de esta enmienda, criterio suyo, doctor Muñoz, coincide con el hecho de que, digamos, la Constitución tal y como estaba y como planteaba, este caso específico, el de la posibilidad de vetar totalmente un proyecto de ley que para ratificarse la Asamblea requiera de una mayoría calificada 92, lo que hacía era reforzar esa visión del hiperpresidencialismo. ¿Cabía una reforma como esta, como para, digamos, poner en algo de igualdad de condiciones lo que puede hacer y el margen de acción de una Asamblea frente al Ejecutivo en su condición de colegislador, o se les pasó la mano a los legisladores? Voy a ser muy objetivo en este caso. En el derecho comparado, gran parte del derecho comparado, las objeciones parciales y las objeciones totales tienden a aprobarse, ¿no es cierto?, para una ratificación, en el caso de una ratificación parlamentaria, con una mayoría calificada. Ahora bien, en el Ecuador tenemos un grave problema, y es que nuestra Constitución tiende mucho al hiperpresidencialismo. Yo siempre pongo un ejemplo. El artículo 130 respecto de la destitución del presidente de la República en el caso de la muerte cruzada, en la práctica es absolutamente inaplicable. Es un artículo que en la práctica nunca se va a dar. ¿Por qué? Porque en virtud del 148 el presidente de la República con un solo decreto procede a disolver la Asamblea. Entonces, en varios pasajes y disposiciones de nuestra Constitución, la Asamblea Nacional no está en igualdad de armas que el presidente de la República. Y en este caso, lo que se ha querido, no por timing, porque esta enmienda se presentó hace mucho tiempo y tiene plazos establecidos que cumplirse según el artículo 441, busca poner un poco en igualdad, como estamos mencionando, al Parlamento y al presidente de la República. Que se aprueben una ratificación con 70 votos no deja de ser importante. Tú conoces el tema parlamentario, muchas veces son difíciles conseguir, pero sí da una mayor capacidad de gestión a la Asamblea Nacional, que más allá de la coyuntura, porque aquí nosotros nos acostumbramos a cambiar la ley, a cambiar la Constitución en virtud de la coyuntura, considero que es positivo. Habrá que ver cómo funciona a lo largo del tiempo.
Doctor, y este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, habían pedidos de sectores políticos que decían que la Asamblea está en la obligación de exigir al gobierno que se transparente, que se lo haga público, que se lo socialice. ¿Es así? ¿O el gobierno no necesariamente tiene que hacerlo público y ponerlo a conocimiento de todo el mundo? Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto va a traer condiciones para cumplir al gobierno ecuatoriano, considero yo que si es exigido y que desea ser conocido por el Parlamento Nacional, pues tiene que hacerse público, no cabe ningún tipo de objeción. En este caso, entiendo que la Asamblea Nacional aprobó precisamente una resolución en ese sentido y ha hecho lo correcto. Un gobierno que funciona es un gobierno transparente, que enseña las cifras y enseña las condiciones en las cuales se suscriben acuerdos, en las cuales se suscriben convenios, etcétera, y pues en este caso el del Fondo Monetario Internacional no tiene por qué ser una excepción. Así que me parece que ha hecho bien, en este caso la Asamblea Nacional, en requerir que se transparente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero al ser un exhorto, ¿el Ejecutivo está o no en la obligación de aceptarlo? El exhorto no obliga, de todas formas, esto la Asamblea Nacional también se ha acostumbrado a lo largo del tiempo a exhortar, pero sí pienso yo que puede existir, por ejemplo, llamados de una comisión, en este caso se me ocurre la de régimen económico, al ministro de Finanzas, decirle, a ver, señor ministro, usted se sienta aquí y nos explica cuáles son las condiciones en las cuales se suscribió este acuerdo. Es decir, existen más mecanismos propios del control político que ejerce la Asamblea Nacional para lograr transparentar esa información, más allá de un simple exhorto, una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero ya le convocó el Pleno y no dio mucha explicación el ministro, ¿no?, sobre el tema del acuerdo. Ahora, doctor, para ir cerrando ya la entrevista, se nos va terminando el tiempo. Los últimos vetos, el presidente utilizó también, digamos, esa posibilidad que tiene como colegislador para vetar totalmente 2 proyectos de ley que habían sido aprobados por la Asamblea sin mayor análisis. ¿Fue una respuesta más de carácter político por las disputas que estaban abiertas? ¿Cuál fue el mensaje que nos quedó ahí? Yo tengo un mensaje en cada proyecto. En el caso del Código Orgánico de la Función Judicial, para mí sí es un mensaje. Es un mensaje político a la Asamblea, que cometió un grave error. Ya esa disposición respecto de los vocales del Consejo de la Judicatura la considero impresentable. Pero se podía haber vetado ese artículo. A ese voy, justamente a eso voy, estimado Alexis. Promover la impunidad y la corrupción, una disposición pues realmente era impresentable, y lo que quiso el presidente Noboa, intento entenderlo desde ese sentido, es dar un mensaje político a la Asamblea Nacional con un veto total, más allá de que coincido que en esa reforma al Código Orgánico de la Función Judicial habían cuestiones interesantes. Una de ellas, por ejemplo, la creación de juzgados para violencia de género, entre otras cosas más. Ahora, con el tema del veto total a la ley del tema de las rentas de forma directa a los municipios. Este proyecto fue presentado por el presidente de la Asamblea Nacional con muy buena fe. O sea, yo parto de la buena fe con la cual se presentó este proyecto de ley y con cual se lo tramitó en la Asamblea, incluso con mucha participación de actores como prefectos, alcaldes, que estaban muy de acuerdo, porque esto es un problema real que viven las alcaldías, los atrasos en el cumplimiento de las transferencias directas, que les pertenecen, por supuesto, a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuál es el problema? Y entiendo también el punto del presidente Noboa, que es bastante complicado querer obligar, en este caso al presidente del Banco Central, a que en los 5 primeros días transfiera toda la cantidad de forma automática a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Por qué es complicado? Porque quienes hemos estado en la función ejecutiva sabemos que ni siquiera se alcanza a recaudar lo que por impuestos corresponde, IVA, impuesto a la renta, etcétera. No siempre tiene la misma liquidez del Estado. Exactamente. Entonces, estamos promoviendo una norma que puede volverse inaplicable. En este caso, puede ser que a las 2 semanas existan los recursos. El gobierno central no alcanza a recaudar en los 5 días. Entonces, ese es el problema, y comprendo también lo que ha hecho el presidente Noboa en este caso. Muy bien. Muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. Muy gentil por acompañarnos y explicarnos estos temas. Muy amable, doctor. Licenia, Alexis, muchas gracias, y gracias a las personas que nos han escuchado esta mañana.